Mi nombre es Pedro en sí, ese Pedro el pescador rudo de Galilea, al que un día le cambiaron la vida. Me llamaban Simón, pero él, Jesús, me miró a los ojos y me dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Se imaginan eso? Yo, un simple pescador, con las manos callosas y el olor a salitre impregnado en la piel, elegido para ser la roca, el cimiento de algo tan grande. Durante 3 años, mi mundo giró en torno a él. Dejé mis hedges, mi barca, mi hogar, todo por seguirle. Caminé a su lado, vi cosas que la mente humana apenas puede procesar. Vi a ciegos recuperar la vista con solo una palabra suya. Vi a paralíticos levantarse y caminar. Vi cómo multiplicaba unos pocos panes y peces para alimentar a mayos. Cada milagro, cada enseñanza, era una chispa que encendía más mi fe. Yo estaba convencido, estaba dispuesto a todo por él. Aún una vez, cuando preguntó quién creíamos que era, fui el primero en decirlo: sin dudar en tú, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él sonrió. En ese día sentí que podía mover montañas. Creía que mi fe era inquebrantable, tan sólida como la roca que él dijo que yo era. Recuerdo una noche en particular, una de las últimas que pasamos juntos. Estábamos cenando, el ambiente era extraño, denso, había una tristeza en sus ojos que nunca antes le había visto. Entonces nos miró a todos y dijo que uno de nosotros lo traicionaría. Nos quedamos helados. ¿Cómo era posible? Empezamos a preguntarnos unos a otros. Yo, en mi vehemencia, en mi seguridad, me acerqué y le dije: «Il Señor, aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré. Estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte». Su respuesta me cayó como un jarro de agua fría. Me miró con una mezcla de compasión y tristeza y me dijo: Pedro, te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Me negué a creerlo. Imposible. Yo, que lo amaba más que a mi propia vida, negarlo. Jamás en mi orgullo, mi amor propio, se sintieron heridos. ¿Cómo podía dudar de mí de esa manera? No entendía que él no dudaba de mi amor, sino que conocía mi debilidad, la fragilidad humana que yo me negaba a ver en mí mismo. Esa misma noche, todo se desmoronó. En el jardín de Getsemaní, mientras él oraba con una angustia mortal, yo, junto con Jacobo y Juan, nos quedamos dormidos. Nos pidió que veláramos con él, y ni siquiera pudimos hacer eso. Luego llegaron los soldados. Vi cómo lo arrestaban, cómo lo ataban como a un criminal. En un arrebato de ira, saqué mi espada y le corté la oreja a uno de los sirvientes del sumo sacerdote. Jesús me detuvo, sanó al hombre y se entregó. En ese momento, el miedo empezó a carcomerme por dentro. El grupo se dispersó, todos huimos, llenos de pánico. Yo lo seguí, pero de lejos. No podía abandonarlo del todo, pero el terror me impedía acercarme. Entré en el patio de la casa del sumo sacerdote, donde lo estaban interrogando. Me senté junto a una fogata, tratando de pasar desapercibido, mezclándome con los guardias y los sirvientes. Solo quería saber qué pasaba, pero mi corazón latía desbocado. Entonces, una sirvienta se me acercó. Me miró fijamente y dijo: «¿Tú también estabas con Jesús de Galilea?». El pánico se apoderó de mí, mi boca se secó. Sin pensar, las palabras salieron solas. «No sé de qué hablas», mentían por primera vez. Me moví hacia la entrada, tratando de escapar de esa situación. Pero otra mujer me vio y les dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús de Nazaret». De nuevo, la negación, esta vez con más fuerza, jurando: «No conozco a ese hombre». El miedo era como un veneno que paralizaba mi alma, mi lealtad, mi amor. Sentía las miradas sobre mí en mi acento galileo me delataba. Poco después, un grupo se acercó. «Seguro que eres uno de ellos», me dijeron. «Tu forma de hablar te delata en...». Fue la 3ª vez. La desesperación me hizo maldecir y jurar: «No conozco a ese hombre del que hablan». Y justo en ese instante, mientras las palabras aún flotaban en el aire frío de la noche, un gallo cantó. Su canto atravesó la noche y mi corazón como una daga. En ese momento Jesús, desde el interior, fue girado por los guardias y su mirada se cruzó con la mía. No había ira en sus ojos,
No había condena, solo una profunda, infinita tristeza, una mirada que me decía te lo dije, y en ese instante recordé sus palabras antes de que el gallo cante: me negarás 3 veces. El mundo se me vino encima. Salí corriendo de aquel patio, ahogándome en mi propia vergüenza. Me escondí en la oscuridad de las calles de Jerusalén y lloré. Lloré como nunca antes había llorado. Lloré amargamente, con sollozos que me desgarraban el alma. No eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de un dolor profundo. El dolor de la traición había fallado. La roca se había hecho añicos. El hombre que había prometido morir por él lo había negado por miedo a una sirvienta. La arrogancia, la autosuficiencia, se habían disuelto en un mar de lágrimas amargas. Los siguientes días fueron un infierno. La culpa me consumía, me escondí con los otros discípulos, todos llenos de miedo y confusión. La noticia de su crucifixión nos destrozó. Él había muerto, y yo lo había abandonado en su hora más oscura. Pensé que todo había terminado. Mi vida, mi propósito, todo parecía perdido. Volví a lo único que conocía: pescar. Regresé a Galilea a mis redes, intentando ahogar mi dolor en el trabajo, en la rutina familiar de antes, pero nada era igual. El mar ya no me hablaba como antes. Cada ola parecía susurrar mi fracaso. Pero entonces ocurrió el milagro. Las mujeres llegaron con la noticia increíble: la tumba está vacía, ha resucitado. Al principio no podíamos creerlo. Parecía un delirio, pero luego se nos apareció, y una de esas veces fue especialmente para mí. Un día, mientras estábamos pescando en el mar de Tiberíades, después de una noche sin pescar nada, un hombre en la orilla nos gritó que echáramos la red al otro lado. Lo hicimos, y la red se llenó tanto que casi no podíamos sacarla. Fue Juan quien lo reconoció primero. Es el Señor. Sin pensarlo 2 veces, me lancé al agua y nadé hasta la orilla. No podía esperar. Necesitaba verlo. Allí estaba Oeo junto a un fuego, con pescado y pan. Después de comer, se dirigió a mí, me llamó por mi antiguo nombre, Simón. Me preguntó no una, sino 3 veces: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Cada pregunta era como un eco de mis 3 negaciones, y cada vez, con el corazón en un puño, le respondí: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ya no había arrogancia en mí, solo la humilde verdad. Y después de cada respuesta, él me encomendaba una tarea: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Con cada pregunta estaba sanando mi herida. No me recriminó mi traición. No me humilló. Simplemente me dio la oportunidad de reafirmar mi amor 3 veces para borrar mis 3 negaciones. Me estaba restaurando, me estaba dando una segunda oportunidad. Me estaba recordando que, a pesar de mi caída, su plan para mí seguía en pie. La roca rota podía ser reconstruida, no por mi fuerza, sino por su gracia y su perdón. Ese día entendí la diferencia entre el remordimiento de Judas, que lo llevó a la desesperación, y mi arrepentimiento, que me llevó al perdón. Entendí que el fracaso no es el final si te levantas y vuelves a él. Mi caída me enseñó la lección más importante de mi vida, en mi propia debilidad y la inmensidad de su misericordia. Ya no confiaba en mi propia fuerza, sino en la suya. Desde ese día, dediqué mi vida a cumplir su mandato. Viajé, prediqué, y sí, pastoreé a sus ovejas lo mejor que pude. Enfrenté peligros, persecución y finalmente la muerte. La tradición dice que cuando me condenaron a ser crucificado, pedí que lo hicieran boca abajo porque no me consideraba digno de morir de la misma forma que mi Señor. Mi historia no es la de un héroe perfecto, es la historia de un hombre impulsivo y débil que fue amado incondicionalmente. Es una historia de fracaso estrepitoso y de redención asombrosa. Y la comparto no para que me admiren, sino para que vean que no importa cuán bajo hayas caído, no importa cuán grande sea tu error, si te vuelves a Él con un corazón arrepentido, su perdón es más grande. Su gracia puede restaurar lo que está roto y usar a personas imperfectas como yo para construir su reino. Yo soy Pedro y mi historia es la prueba de que el amor de Jesús es más fuerte que nuestra debilidad. Gracias por escucharme.